Hola, bienvenidos a bibliatogo.com, una vez más, su sitio en internet de formación y fundamento para cristianos y aquellos que se inician en este proceso maravilloso de conocer a Dios y acercarse a Jesucristo. Bien, en el día de hoy, en este videotaller, quiero que tratemos un tema que es de mucha aplicación a nuestra vida diaria y a lo que como seres humanos todos debemos hacer, y es ser mayordomos de nuestro ser. Somos mayordomos de nuestro ser. Recordemos que nuestro ser, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:23, fuimos diseñados por Dios teniendo una estructura, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y usted y yo necesitamos entender que como hijos de Dios no somos dueños de nosotros mismos. No nos pertenecemos, pues hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted y yo entendemos que solo somos mayordomos, realmente reconocemos que Dios es nuestro Señor y que ahora vivimos para Él. Nuestra personalidad, nuestro tiempo, nuestros talentos, los recursos que tengamos y que obtengamos deben estar siempre dedicados a Dios. Nuestra vida en general debe ser administrada de acuerdo con la identidad que ahora tenemos y la vocación a la que usted y yo hemos sido llamados. Yo quiero entonces que comencemos reflexionando en la Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos enseña un hermoso pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo fuimos llamados a demostrar con nuestra vida, a ser testimonio, luz y sal para este mundo de un linaje sacerdotal. Usted y yo fuimos llamados por Dios para demostrar que somos un pueblo adquirido por Dios, para ser testimonio, para llevar luz en medio de tinieblas. Por eso, entender que somos mayordomos, ¿sí? Y que debemos ser mayordomos de nuestro ser diariamente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, nos debe llevar a entender por qué debemos ser buenos administradores, con qué propósito debemos ser y para qué debemos ser buenos administradores. Entonces, vamos a estudiar un momentico la Biblia. Vayamos, por ejemplo, a 1 de Tesalonicenses 5:23, es un pasaje que todos conocemos, que ya lo hemos leído y estudiado en bibliatogo.com. Hemos sido llamados a ser buenos administradores de nuestro ser porque o para que Dios nos santifique y nos guarde. Y la Biblia enseña y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, usted y yo hemos sido llamados a ser mayordomos de nuestra vida, porque nuestra vida debe ser santa, porque nuestra vida debe estar guardada, debe estar completa y debe ser irreprensible. Bien, hemos sido llamados a ser buenos administradores de nuestra vida porque esto agrada a Dios. Porque Dios nos ha entregado nuestra vida para administrarla y como administradores debemos llevarla a que sea fructífera, a que sea próspera. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A Dios le agrada que usted y yo seamos buenos administradores. Y tercero, usted y yo debemos ser buenos administradores porque ahora le pertenecemos a Dios. Somos suyos. Él nos compró, Él nos adquirió por precio y precio de sangre. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
Y dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora bien, hemos sido entonces llamados a ser buenos administradores, primero para que Dios nos santifique y nos guarde. Segundo, porque a Él le agrada que seamos buenos administradores. Y tercero, porque le pertenecemos a Él. Así como la imagen de esta presentación nos muestra un gerente que está un poco estresado, molesto, seguramente las cosas no están funcionando. Ese no es el tipo de vida que Dios ha propuesto para nosotros. Dios quiere que nosotros cultivemos una buena administración en nuestras tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a estudiar la Biblia entonces. A ver, ¿cómo ser mayordomos de nuestras tres áreas? Entonces, primero, de mi espíritu. Vamos a la Biblia, a Salmo capítulo 25, verso 14. Dice la Biblia así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El propósito de Dios es cultivar una comunión permanente con nosotros. Ese es el objetivo que Dios se ha trazado: tener comunión, tener unidad con nosotros. ¿Qué más debemos hacer? Alimentándonos en salud. Debemos alimentarnos bien en las dosis que corresponden. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted y yo somos buenos mayordomos de nuestro ser, usted y yo alimentamos nuestro espíritu con el alimento espiritual. En videos anteriores hemos explicado cómo caminar en salud y cómo darle a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo el alimento que necesita, que requiere. Ok, ¿cómo ser mayordomos entonces de nuestra alma? ¿Cómo ser mayordomos de nuestra alma? Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Usted y yo conocemos esta parábola. Yo les voy a pedir el favor que ustedes la estudien y reflexionen acerca de la parábola de los talentos. Usted y yo hemos sido llamados a ser mayordomos de nuestra alma, identificando los recursos, los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Fíjese cómo este hombre que recibió un solo talento, fue el miedo lo que le impidió potencializar el talento que su amo, su Señor, le había entregado a él. ¿Qué más debemos hacer en nuestra alma? Debemos cuidar y debemos siempre guardar nuestro corazón. Vamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos enseña y nos dice: capítulo 4, verso 23, dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es saber que se nos ha sido entregado el corazón y que debemos guardarlo, porque en él está la vida. Dios, cuando tocó a la puerta de nuestra vida, tocó a la puerta de nuestro corazón. Y él solicitó que dejáramos entrar a Cristo, para que Cristo tomara el control de nuestra vida, el control de nuestro corazón, para que ya no gobernáramos más nosotros. Bueno, uno de los problemas cuando somos mayordomos de nuestro ser es creer que nosotros tenemos el control absoluto de todo, y no es así. Realmente a quien nosotros debemos cederle el control de nuestra vida es a Cristo. Entonces, debemos ser mayordomos en nuestra alma para identificar los recursos, los talentos y los dones que tenemos, y debemos cuidar y siempre guardar nuestro corazón. En el caso de ser mayordomos de nuestro cuerpo físico, usted y yo debemos siempre velar y cuidar nuestra salud. En ese sentido, pues vale la pena que tengamos en cuenta, por ejemplo, aquellos que debemos ponernos cuidadosos con el tema de la gordura, nuestro aspecto físico, la manera como cuidamos nuestra apariencia externa. Y vale la pena en este sentido, aunque somos cristianos y debemos, no caer en el error de la vanidad,
pues sí, no está de más y no está mal que nos veamos bien y que nuestro cuerpo refleje lo que la Biblia dice, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Bueno, nuestro cuerpo debe ser una evidencia de eso que vivimos a nivel interior. Primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué nos dice la Biblia? Debemos cuidarnos, ¿sí? Debemos cuidarnos. En este caso, por ejemplo, pues digamos que es una recomendación del apóstol Pablo. Seguramente había alguna enfermedad y la recomendación que él le dice, que él le hace, es ya no bebas agua, o sea, no tomes más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, tal vez para ayudarle en alguna deficiencia estomacal que había. Y en ese sentido, pues no lo está incitando al alcohol ni le está diciendo vuélvete un alcohólico. Lo que está queriendo decirle es que, hey, hay que cuidar el cuerpo. Debemos cuidar y velar por nuestra salud, por nuestra alimentación, por el ejercicio, por el descanso. Y también debemos suplir las necesidades básicas que tenemos físicamente y cuidar también nuestra apariencia externa y nuestra presentación personal. Por ejemplo, una sugerencia que siempre tratamos de hacer en nuestros ministerios es la de vernos bien, sentirnos bien, ¿sí? Cuidar de nuestro aspecto físico. Por ejemplo, los que estamos un poco pasados de libras o de kilos, hombre, pues hacer el esfuerzo, trazar las disciplinas para cambiar esta situación actual. Muy bien, continuemos. Debemos también ser administradores de nuestro tiempo. Usted y yo necesitamos administrar nuestro tiempo, ¿para qué? Para asegurarnos siempre de estar haciendo la voluntad de Dios y no caer en la trampa, que es muy frecuente, la trampa del activismo. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice la Biblia, son malos. Luego, estas 4 recomendaciones de bibliatogo.com son para que usted las aplique. Son muy sencillas, son muy fáciles. Por ejemplo, primero, aprenda a planear integralmente su vida. Establezca objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Tome un papel, tome un blog en su celular, en su computadora y escriba los objetivos y las metas que va a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, planee integralmente su vida. Segundo, aprenda a vivir por prioridades y no por presiones. Nuestra máxima prioridad, sin lugar a dudas, debe ser ¿quién? Dios. Luego nosotros mismos. Tercero, nuestros seres amados. Y luego el trabajo, el estudio y el ministerio. En este sentido, las prioridades deben escribirse dentro de ese plan que usted va a organizar integralmente para su vida. Tercero, entienda que estar ocupado no significa que estemos alcanzando los objetivos. Ojo, podemos estar llenos, agendas colmadas. Cada vez que alguien nos dice algo, le decimos, déjame reviso la agenda, pero no significa que usted y yo estemos alcanzando objetivos. Estamos comportándonos como malos mayordomos. Y cuarto, elabore una agenda y desarrolle siempre disciplina personal para cumplirla. Y en ese sentido, pues vale la pena que primero haga el plan integral de su vida. No deje nada al destino, no deje nada a la casualidad. Que las oportunidades y la vida, algo leía en estos días o escuchaba, las oportunidades no se pierden, simplemente cambian de manos. ¿Ok? Muy bien, esta es una recomendación corta, muy puntual de bibliatogo.com para aprender a administrar nuestro tiempo. Y también, como mayordomos de nuestro ser, debemos ser buenos administradores de nuestras posesiones. Veamos en la Biblia lo que nos enseña
Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mientras usted y yo estemos en este mundo, nosotros somos únicamente mayordomos de las propiedades de Dios. Él puede escoger si nos confía mucho o poco. Siempre será de acuerdo a nuestra fidelidad. Si usted y yo manejamos los recursos de Dios de acuerdo a la dirección que Él nos da, Él siempre continuará confiándonos aún más. Por eso este versículo es tan especial. Se requiere que usted como administrador sea siempre hallado fiel. Algunas de las responsabilidades que usted y yo tenemos como mayordomos en lo que se refiere a nuestras posesiones, las encontramos aquí. Mire, son 3 puntos muy sencillos. Primero, hacer la voluntad del dueño y siempre rendirle cuentas. Aprenda a honrar a Dios con sus bienes. Ojo, cuando usted y yo entendemos que nada es nuestro y todo es de Dios, uno descansa más. Uno descansa más porque si se llegan a meter con algo nuestro, realmente se están metiendo es con algo que le pertenece a ¿quién? A Dios. Segundo, aprenda a devolver mínimo el 10%, el diezmo. ¿Qué nos enseña la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7? Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero ponerle un ejemplo a usted sencillo. Hay 3 momentos en la Biblia donde se nos habla acerca del dar. Encontramos la ofrenda, encontramos el diezmo y encontramos la limosna. Comencemos del último al primero. La limosna. ¿Quién da limosna? Bueno, la limosna normalmente la da la persona a quien le sobra algo y entrega algo. Da algo a alguien. Es muy frecuente en muchos grupos de fe, en muchos ministerios de fe, que se maneje el tema de la limosna. Ok, yo no estoy en contra de eso. Cada quien es libre de dar o no dar limosna. Segundo, el diezmo. ¿De quién es el diezmo? Es la pregunta. ¿Del líder? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿De Dios? Ok, el diezmo es de Dios, como lo es también el otro 90%. Lo que yo estoy haciendo no es dando algo a Dios, estoy devolviendo algo que es de Dios. Y el diezmo es la manera como nosotros, los hijos de Dios, reconocemos delante de Dios, primero, que Él es el dueño absoluto. Segundo, que para nosotros es más importante un 90% con bendición que un 100% sin bendición. Y tercero, estamos diciéndole a Dios que aunque Él nos pide el 10, estaríamos dispuestos a darlo todo. Y en ese sentido llegamos a la primera, a la ofrenda. ¿Ustedes recuerdan a Abraham y a su hijo Isaac cuando Dios le dice a Abraham que debía sacrificar a su hijo Isaac? Muy bien, Dios estaba pidiendo ofrenda. Es interesante porque parecería que la ofrenda la iba a dar Abraham al entregar a su hijo Isaac. Pero cuando llegamos a la escena nos damos cuenta que Dios le dice a Abraham, detente. Pero ya Dios tenía preparada una ofrenda, ya Dios tenía preparado un cordero. Luego, quien da la ofrenda para sí mismo es Dios. Si Dios a usted y a mí nos pidiera ofrenda, ¿sabe qué nos pediría? Todo, hasta nuestra vida misma. Pero ese no es el sentido de esto. La ofrenda realmente representa darle a Dios lo mejor, lo primero, lo más importante. En ese sentido, Abraham estuvo dispuesto a darlo todo y recibió de Dios una porción, una ofrenda.
En ese sentido, entonces, vale la pena que aquellos que entran en crisis y en conflicto, porque la ofrenda, el diezmo o la limosna se los roban y los pastores y los líderes andan en muy buenos carros y viven en muy buenos lugares, pues en ese sentido yo no voy a entrar a discutir. bibliatogo.com no va a entrar a discutir absolutamente nada de eso. Pero algo sí debemos tener claros en nuestro corazón, y es que Dios ha ordenado que usted y yo seamos dadores alegres, que no demos ni por tristeza ni por necesidad, que usted y yo cuando demos con alegría en el corazón, con total libertad. La otra discusión de qué se hace con los diezmos, las ofrendas y las limosnas, pues una respuesta sencilla es: sostener iglesias, ministerios y misioneros no es fácil y no es económico. Cuando uno es misionero y uno va a vivir a un lugar extranjero, extraño, uno no va al centro comercial o al supermercado y dice: no, yo soy misionero. Y el administrador le dice: ah, bueno, toma todo lo que quieras y es gratis. No, el misionero debe vivir. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Pero también nos dice que todo obrero es digno de su salario. En ese sentido, entonces, usted y yo debemos llegar a este tercer punto, y es aprovechar y usar los recursos inteligentemente. Yo alguna vez tuve la oportunidad de leer el testimonio de un hombre que es el dueño y fundador, creo, si estoy en lo correcto, de Colgate, quien también se llamaba, o su apellido era Colgate. Y él al principio diezmaba, y luego no daba solo el 10, sino que llegó a dar el 20%. Y luego se dio cuenta que podía vivir con el 70 y daba el 30, y luego entregó el 40 y vivía con el 60, al punto que este hombre llegó a vivir solo con el 10 y entregaba el 90% de lo que ganaba. Yo no le estoy diciendo a usted: no, ahora usted tiene que ir y entregarle todo a su pastor, a su líder, a su ministro, sacerdote. No, yo lo que le estoy diciendo es: ¿usted a quién le ha creído? ¿A Dios o a los hombres? Muy bien. Por eso, Dios es el dueño absoluto de todo. Él lo creó todo. Él lo sustenta todo. Pero como seres humanos, Él nos permitió escoger sujetarnos a Él o no. Él nos permitió escoger si dependemos de Él o no dependemos de Él. Al apartarnos de Dios, habíamos perdido la relación con su amor. Y solo cuando recibimos a Cristo, retornamos otra vez a estar bajo su señorío, bajo el cuidado de Dios, bajo la provisión de Dios. ¿Ahora qué pasa? Ahora somos de Él. Él nos compró, Él pagó un alto precio. La sangre de Cristo fue el pago por nuestra vida, por nuestra paz, por nuestra tranquilidad. Como hijos de Dios, usted y yo estamos llamados a glorificarlo con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Y la manera de conseguirlo es a través de una sana administración de nuestra vida, que involucra siempre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Si usted, querido hijo, querida hija de Dios, quiere vivir y disfrutar el plan que Dios ha trazado para su vida, yo le invito para que usted reconozca que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y que usted y yo solo somos administradores, que no somos nosotros quienes tomamos la decisión, sino que es Él, puesto que Él es el dueño absoluto de todo. Le invito para que desarrolle este taller, tenga un tiempo de oración, reflexione, autoevalúese, elabore su plan de vida integralmente estableciendo objetivos, elabore un modelo de agenda semanal, no se llene de actividades, establezca cuáles son las prioridades y comience, prepárese para empezar a ver los resultados de una vida bien administrada. Soy Marco Rengifo, somos Biblia to Go. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos oyen en internet.
en nuestro sitio en internet, que visitan nuestros portales en la web murodeloslamentos.com, forosdedios.com, mujercristianahoy.com. Gracias a quienes hacen parte de nuestra comunidad y nuestra red social. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta pronto.